Bien, lo que tenemos entonces dentro de la terminología, la característica básica de la terminología es que decimos que las unidades terminológicas activan valores. Es decir, en principio no existen en abstracto, por eso decimos que no las podemos tener listadas, por ejemplo. Porque la unidad terminológica adquiere valor terminológico justamente cuando está utilizada en un dominio especializado, cuando está utilizada en un campo determinado. Ese valor pragmático se lo confieren las condiciones discursivas que se produce en ese texto y dentro de un ámbito determinado. Por eso es que yo quizás les hice mucho hincapié, fíjense en algunos de los ejercicios que me fueron entregando, en bueno, este es el campo y este sería el tema, porque necesitamos enmarcar en un campo y en un tema para poder, al texto, para poder determinar cuáles serían entonces las unidades de conocimiento especializadas. Una unidad léxica va a estar formada por un conjunto de parámetros semánticos, o sea, por un conjunto de características o de acepciones que son las que hemos visto que aparecían en lo que serían las definiciones lexicográficas, ¿sí? Que después las vamos a ver más en detalle. Todas esas acepciones que por ahí surgen de la definición del término van a activarse según el campo en el que se estén utilizando. Vamos a mirar, por ejemplo, este ejemplo con la palabra préstamo. La palabra préstamo, acá hablamos de la variación horizontal. Si hacen un poco de memoria, habíamos dicho que los textos se podían clasificar en variación horizontal y variación vertical. Y dentro de la variación horizontal lo que hacemos es ver cómo un mismo tema puede ir transitando por distintos campos y distintos enfoques. Bueno, lo mismo ocurre con los términos. Si nosotros vemos el término préstamo, vamos a ver que el diccionario dice que es una acción y efecto de prestar, que es una cantidad de dinero que se solicita generalmente a una institución financiera, que es un contrato mediante el cual se obliga a devolver el dinero que se le ha prestado y desde el punto de vista de la lingüística es un elemento léxico generalmente tomado de una lengua extranjera o de otra lengua. Entonces lo que queremos decir es que según donde esté utilizado préstamo, según en qué campo estemos o en qué tema estemos hablando del préstamo, o sea, según de qué préstamo estemos hablando, va a activar alguno de estos valores, ¿sí? Si estamos en lingüística, obviamente vamos a estar hablando de este préstamo que tiene que ver con las palabras extranjeras y que no tenemos ninguna obligación de devolverlo o nadie nos lo va a requerir. Ahora, si estamos dentro del préstamo bancario, como podría ser un préstamo hipotecario, un préstamo personal, sabemos que tiene otras características donde se le va a agregar, por ejemplo, la obligación de devolverlo y con un interés seguramente. Por último, decimos que cuando analizamos terminología tenemos dos posibilidades, analizarlas in vitro o analizarlas in vivo. Cuando analizamos la terminología in vitro, la estamos analizando desde una perspectiva de estabilidad, es decir, su significado ya está establecido, sus variantes están establecidas, está todo determinado. Y esto es cuando estudiamos a los términos desde los listados de términos que podrían ser los diccionarios, los vocabularios, los glosarios, las bases de datos. Es decir, el término ya fue analizado dentro de un campo y de un tema especializados o no, o dentro de todas las acepciones que pueda tener según los criterios semasiológicos u onomasiológicos que se hayan elegido para armar esa obra y con lo cual toda su información ya está determinada. Ahora, cuando analizamos los términos in vivo, es decir, a través de la documentación, a través de los textos que estamos leyendo o que estamos analizando o que tenemos que traducir, en ese caso las unidades de conocimiento especializado van a mostrar mayor o menor diversificación, van a tener distintos usos que tienen que ver con la comunicación que se está dando, pueden llegar a tener estos roles metafóricos que vamos a ver después, o pueden ser un neologismo, una combinación de ideas, es decir, en el texto
en la documentación, el término tiene vida y puede ir moviéndose según las necesidades de esa comunicación y no queda fijo y estable y congelado como queda en un glosario o en un vocabulario. Igual podemos decir que en última instancia nosotros con nuestro análisis vamos a terminar de alguna manera congelando esos significados, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que los congelamos en pos de ese campo, de ese tema y de ese enfoque. Esto significa que no necesariamente ese vocabulario, ese glosario, va a tener la misma utilidad para otro texto que vuelva a, digamos, donde estas palabras puedan aparecer. Voy a tener que volver a hacer ese análisis para corroborar que realmente la terminología anteriormente analizada coincide con la de este nuevo texto o este nuevo documento.